sección, por supuesto, de Cocina Guaraní. Prepárense porque hoy vamos a comer rico, rico. Y ya me voy acercando, por supuesto, a la cocina donde me encuentro con Derlis. ¿Cómo estás, Derlis? Erlis te iba a decir. No, Derlis. Derlis. Derlis, siente mucho una ausencia hoy en el programa. Sí. Hoy no ¿Quién va a estar faltó? Alejandro. ¿Qué faltó? ¿No vino Manoplita? No, Manoplita está. A ver, vamos a tomar asistencia. Oli 2 también está. No vino, no Oli vino. 2 está. Joseca, respondeme ahí con un sonito. Ahí está Ahí Joseca. está. Estamos casi el equipo completo, pero falta alguien. ¿Qué hora es? Alejandro duerme todavía. Ya estamos llegando al mediodía Sí. prácticamente Él duerme. y Alejandro todavía brilla por su ausencia. Hay ¿Le habrá que agarrado el duerma. tráfico, vos decís? Puede ser. Puede ser. Yo creo que se enrolló entre las sábanas más que nada. Y mira, yo lo que me da pena por Alejandro es que el invitado de hoy le puede serruchar fuerte su puesto. Es probable. Es probable, ¿no? Es probable. Vamos a ir teniendo diferentes invitados, por supuesto, que van a venir a compartir sus recetas con nosotros. Y hoy tenemos a uno de los maestros, panadero y también confitero, sí, Cocinero. por supuesto. Cocinero, herea, completito. No va a hablar mucho y le echamos, si no nos quita el puesto a todos acá. Presentalo entonces vos, Derlis, te doy toda la posta para que lo presentes a nuestro invitado que va a estar cocinando con nosotros hoy. Eres el capo Abel Ledesma. Aplausos para Abel, bienvenido, me voy acercando. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer tenerte en Cocina Ahí Guaraní. estamos. ¿Cómo andás? Nos Gracias. saludamos así, pero si no chocamos con los micrófonos. O con Vamos ¿Cómo a- estás? Bien, bien. Un gusto, un placer Bueno. poder estar acá compartiendo con ustedes esta mañana. Muy bien. Bueno, un placer tenerte en nuestro segundo programa. Segundo programa y ya Alejandro no apareció directamente. Sí. Por suerte viniste vos a compartir, porque ayer me dejaron con ganas de un postre. ¿No te hicieron postre? No me hicieron postre, ¿podés creer? Y bueno, vamos a ver Estuvieron qué peleándose hacemos. entre Alejandro y Derlis, entre los dos, con la comida, con los salados. Y hoy vamos a tener dulce y vamos a tener salado. Así mismo. Ok. Contame un poquito qué vas a estar haciendo hoy. Bueno, vamos a hacer algo sencillo, Sí. rápido, que se puedan hacer en las casas. Vamos a hacer ¡Ah! vamos a trabajar con un mousse rápido ¿Sí? y vamos a usar algo nuestro, el mousse. Ah, Mango, qué rico. un poquito de chocolate. ¿Vos sabés ¿sí? qué? Y vamos a hacer una infusión de todo para que salga rico esto como postre. Bueno, antes de arrancar te quiero contar que casi nos quedamos sin frutilla. Porque acá entre nuestra productora y los chicos que están detrás de cámara se morfaron la mitad de... No, yo no me hago cargo. No se hacen cargo ahora. No, yo solamente probé una chiquitita, pero bueno, quedaron a ver 2, 4, 6, Había más de un kilo ahí. No, yo te Sí, cuento que más. cuando vine con la idea de la frutilla. Empecé a buscar la frutilla y vi que estaban comiendo ahí, entonces tuve que cambiar por mango. Cambiamos por mango, pero igual va a estar hacemos. riquísimo. Sí, claro que sí, lo van a disfrutar después. Bueno, entonces ya sabemos nuestro postre de hoy. Me voy con Derlis porque quiero que me cuente qué vamos a almorzar. Hoy vamos a comer una tapa cuadril. Ay, qué Vamos a hacer una forma distinta. ¿Sí? Vamos a marcar en la sartén y terminarla al horno. Una cuestión de cocción. O podemos hacer directamente en la sartén y comer un poquito más crudo. Decime, Derlis, no vas a cocinar nada que tenga berenjena hoy, ¿no? Hoy no. Ah, bueno. ¿Vos podés creer que...? Vas a cocinar vos con la berenjena. No. Vos sabés que no tengo problema yo con el tema de comida. Me gusta comer todo, salado, dulce, agridulce, Sí. herea. Pero la única verdura, fruta o no sé cómo lo quieran llamar, que no me gusta y que probé al escabeche, milanesa, probé de todas las maneras había y por haber, es la berenjena. Ni su aspecto luego me gusta. Pero es muy saludable. Alejandro, con lo encantador que es, te va a hacer una berenjena. En serio. Por ahí me va a hacer tipo para que no me dé cuenta, ¿entendés? Y coma. Sí que me dé cuenta. Comenzamos a cocinar. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Cocina Guaraní. Nos encuentran en nuestra fanpage, también en Instagram. No se olviden de utilizar su receta también y poner el hashtag Cocina Guaraní para que podamos leerlo. Manos a la obra, comenzamos con esta preparación del almuerzo que vamos a tener hoy. Mientras me voy con nuestro invitado para que nos cuente un poquitito más, porque me quiero que te estás preparando para un máster. ¿Es así? Sí, realmente sí. Tuve la oportunidad entre enero y febrero, Sí. de viajar a Bélgica. Entonces empecé un masterado sobre masas madres. Sí. Más o menos, no me han invitado. Más o menos. Masterado en Bélgica. Y sí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Sos nuestro representante. La verdad que representante sí, paraguayo. único paraguayo que está en el lugar.
y una buena experiencia. Ahora estoy haciendo mis trabajos previos y para el 10, 11 de diciembre Sí. tengo que estar ahí porque durante 10 días tengo los exámenes finales, vamos a decir, en teoría y práctica. ¿Te gustaría quedarte a trabajar por afuera? ¿Ya tuviste la oportunidad de salir a cocinar en otros países? ¿Experimentar otras cocinas? ¿Otros platos? Sí, en realidad estuve en Colombia, estuve en Venezuela, ¿sí? Representando al país con concursos de pastelería, ¿sí? Y realmente una muy buena experiencia es eso. Y me gustaría volver otra vez a cocinar Seguro- en el extranjero. sin Seguro que problema. se te va a dar. Y también contémosle a la gente que sos profe. Sí, ¿Dónde estoy estás como... enseñando ahora? Así los chicos también se pueden ir inscribiendo, anotándose para aprender contigo pastelería. Sí, estoy como profesor de gastronomía general en el EFAES, la Escuela de Gastronomía Sí. EFAES, y estoy en gastronomía Miriam. ¿Cuánto dura el curso de pastelería? Y hay varias carreras, o sea, si es la carrera profesional dura 2 años. 2 años. Después hay cursos cortos de 3, 4 meses donde vos ya tenés una base Una bastante firme, vamos a decir, como para que vos te puedas defender ya en el mercado. Muy bueno, me gusta ese dato. También vamos a dejar todo tu info en nuestra fanpage para los que quieran aprender contigo, puedan acercarse y comunicarse con nuestro invitado Albert. Derly, ¿cómo estamos para arrancar Bien, bien. con nuestro plato principal? Arranco yo. Sí, genial. Dale. Quiero que vean el procedimiento, más que nada. Esto es sencillo. Vamos a calentar la paila o sartén Sí, a todo lo que dé, al máximo. al máximo. Bueno, mientras Derly nos va a ir contando su procedimiento, su paso a paso de esta preparación. Vamos a poner el lado de la grasita hacia abajo. No va a ¿Qué llevar tenemos que aceite. tener en cuenta a la hora de elegir la carne? O sea, porque yo, por La ejemplo, tapa. soy de las que va al súper y que no tengo idea y le digo al carnicero, le digo, recomendame a vos. Te voy a Entonces, recomendar el más caro. y a ver, claro, siempre me recomiendan lo más caro, por eso. Para la señora que no sabe cómo comprar, claro, le podemos enseñar. Normalmente las carnes que están envasadas yo por el tacto Sí. y por el color. Tacto y color. Mira, vamos a tirar esto. Vamos a poner sal gruesa, Ok. solamente sal gruesa. Porque esto va a ir al horno. Por una cuestión de gusto de la media, ¿verdad? Que a todo el mundo le gusta un poco más cocinada la carne. A mí si está diciendo mu me gusta. ¿Y aceite no le ponemos? No le vamos a poner aceite porque va a soltar toda la grasa de la carne. Ah, ya. En su misma grasa vamos a cocinar. Perfecto. Muy bien, muy atento nuestro sonidista Joseca está hoy, se vino con todas las luces encendidas. Está todas las pilas, ¿eh? Claro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estuvimos haciendo una previa antes, ¿Sí? coteando un poco de las frutas acá y chusmeando y preparándonos para lo que va a ser el almuerzo. Joseca tiene un pareá crónico, entonces eso le enciende. Sí. Le enciende a él. Imagínate que nuestra Hoy vimos una producto- forma de comer la frutilla. Empanada con frutilla. empanada. Hablando de eso, o sea, hay empanada de frutilla, se puede hacer, ¿no? Se puede. Pastelito. Pastelitos. Sí, claro. Pero nada más que nuestra productora le baja empanada de carne con frutilla. Linda combinación. Pero está el típico sándwich de empanada también. Así es Sándwich que, de empanada. Pero es más lindo si metes dentro de una milanesa otra vez. Ay, eso es lo mejor. ya nos Dicen, fuimos- yo no sé. ya nos fuimos para otro lado del menú de hoy. Ya nos fuimos para la sándwich milanesa directo. Esto dejamos que se vaya sellando así como ven. Del lado de la grasa, un sellado tapamos fuerte. ni nada. No tapo ni nada. Un Ok. sellado bien fuerte. Vamos a dar la vuelta, Sí. más o menos 5 minutos por lado y después hay 10 minutos al horno. 5 minutos, lado a lado. Lado a lado y Voy 10 de minutos al lado a lado, bailando en el cuadrado. Eso me enseñaron unos amigos que son productores. Para que no me mueva de mi lugar, porque soy de las que se mueve mucho, ¿no? Sí. Cuando habla de que va y viene. No, me decían, quédate quieta, Vircho, en tu lugar. Y ahí está el baile del cuadrado que podemos poner después. horno. También nos va a mostrar. ¿No se acuerdan? No? Claro, ¿te acordás? Nuestro amigo conectado. Eran otros tiempos. Éramos tan jóvenes, Manocrita. Eran, yo sigo siendo, ¿verdad? Qué rico olor que larga Ahora sí. la carnecita. Bueno, mientras vamos marcando eso, después, Sí. mientras está en el horno, vamos a ir hirviendo el agua para la pasta, porque va a tener de guarnición una pasta esto. Muy sencilla. No, ambos lados se va a sellar la carne, Pero va a ser suavecito, ¿no? suavecito. La guarnición va a ser un espagueti solamente con aceite de oliva y ajo.
Ay, qué rico. Nada más. Y vamos Proteína y carbohidrato a full. Ok. Y vamos a ponerle alguna verdurita. ¿Con qué va a estar Nada. acompañado el...? O le podemos poner unos Berenjena, vegetales si quieren. berenjena, Berenjena no. berenjena. Son tan malos. Son capaz de poner berenjena cuando yo no me dé cuenta. O sea, Ahí está. Mi mamá hacía eso. Mi mamá, tanto era la maña que yo tenía con la berenjena que trataba de cortar de una manera que yo no me dé cuenta para ver si era real mi problema. Y yo igual sentía, a mí no me jodía. ¿No te gusta? ¿Te No da...? me gusta, me da... No. Bueno, Es feo decir esas cosas, ¿no? En televisión, Miren y más cómo en un queda la programa de carne. cocina, pero... Miren cómo está selladita y queda la sal impregnada. Eso no significa que después la carne va a estar muy salada. Más bien hace un sellado fuerte para que no pierda líquido. Además está del lado de la grasa. Del lado de la grasa. A ver si quiere adelantar algo. Vamos adelantando Ya, depende de entonces ustedes. con el Sí. postre. Bueno, ¿podemos empezar? ¿Sí? Metele Bueno, nomás. Vamos a hacer Arrancamos. un tipo merengue rápido. Ok. ¿Qué Donde es un vamos a merengue para que usar? la gente sepa? A ver, ¿qué es un merengue, por ejemplo? Un merengue es una mezcla de claras de huevo con azúcar que se hace de diferentes maneras. Hay merengue suizo, merengue brasilero, ¿Cuál es la diferencia entre ambos? son las preparaciones. Ok, el punto sería. Es el punto de cocción, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si es que vamos a hacer un merengue suizo, es poner clara, azúcar al fuego. Y después se calienta eso a una temperatura más o menos de 60, 70 grados y después ya se va a la batidora directo. ¿Sí? Me encanta tu batidora super pro. Nada, Yo en mi casa tengo esa vieja, ¿viste? Esto ya es muy pro para lo que yo tengo en casa. O El sea, chiquitito ese que estoy ahí 10 un horas pedazo de batiendo. alambre. El antiguo te hace una medida también. ¿Sí? ¿También? A Ay, medida. Igual que nuestro horno, a medida está. No, tenemos que visitarle. sí o sí tenemos que pasar por el antiguo. El señor Hilario, saludo Hilario. Gracias por cedernos todo el equipamiento. Miren lo que es este horno fabuloso de los amigos del antiguo. Así como decía Derlis, te hacen a medida para lo que vos necesites para tu negocio. Si tenés un espacio chiquitito, bueno, te lo fabrican para vos exclusivamente. Eso al igual es que nuestra interesante. batidora. Sí, por supuesto. Bueno, ¿arrancamos con esto? Comenzamos. Metele nomás. Bueno, le ponemos la clara, Ujú. ¿sí? Ponemos azúcar impalpable. ¿Tenés hijos, Albert? Sí tengo. Abel. Abel. Niet, Sí. Abel, Abel. Albert. Abel. Abel. Yo ya de segundo día del programa ya le cambio el nombre Cambian nombre, cambian todo. a mi ustedes. conductor, le cambio el nombre a nuestro invitado. ¿Se dan cuenta? Parece que... Es que sepa entender, Viva la señora. joda, esto, Sepa entender, señora, que arrancamos muy temprano. Hoy me levanté súper temprano para no tener tanta cara de dormida. Bueno, por mientras Abel supuesto. arma eso, yo le quiero mostrar también. Voy Ok. sellando todos los lados. Desde el lado de la grasa, el otro lado. Qué se- pinta, sello el- qué rico. Y vamos a sellar este lado. Como ven, no eche nada de aceite. Nada. Nada. Este Ni dando agua, olor. ni nada, 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 Le estamos nada. matando acá a los camarógrafos. Sí. Estamos haciendo un juego de cámara importante. Igual acá ya empezamos a batir Empezamos las a claras. batir, sí. Hacemos un batido ahí rápido. Hasta que se forme nuestra crema, ¿sí? Bueno, me contabas, ¿tenés hijos, nietos? No, nietos no Nietos todavía. todavía Por no. lo menos hasta ahora, hasta donde yo sepa, no. Porque te iba a decir, felices de tener un abuelo o un papá que sea pastelero. Imagínate. Me cambió el nombre, me llama abuelo. Ahora dentro de un rato me va a decir que... Pero no ahí- tiene nada de ¿sabe qué? malo. Albert, ahí está la silla de ruedas para que te saquen. Eso me va a decir ahora. No va a venir más cuando le quitemos. Abel, y- Bueno. Ahora van a decir que la que está ahí detrás del celo, ¿verdad? Que es mi hija, no sé. ¡Ah! Mirá la cara que puso. Sorprendida. No. Algo así, algo así. Ese sonido de Lorito Oga, creo que acá. No, las cotorras Mi acá Win. por la terraza que hay. No, estamos Mi win izquierdo. en pleno Asunción, están los árboles, la naturaleza, los pájaros, entonces eso nomás es lo que se escucha. ¿Viste, no es ¿viste otra lo que cosa. es nuestro paisaje de Es la una terraza hermosura, claro del que Hotel sí. Guaraní? Fabuloso, están todos más que invitados a venir a disfrutar de un fin de semana, ¿por qué no? Con la familia, de las instalaciones del Hotel Guaraní y de esta preciosura de vista que tenemos en el corazón de Asunción, en el centro mismo.
encuentran al Hotel Guaraní, que aparte de disfrutar de buena gastronomía, la atención es excelente y por supuesto las instalaciones ni que hablar. Sí mismo, así Muchas mismo. gracias a la gente del Hotel Guaraní que nos ceden el lugar para poder cocinar todos los días rico con ustedes. Derlis, ¿cómo va tu plato? Está acá que da miedo lo bueno que se ve. Ay, qué rico. El olorcito, ¿eh? ¿A vos cómo te gusta la cocción de la carne? Yo me comería así mismo ya ¿Jugosa? esto. Así. A mí, vos sabés que yo tengo un problema. Vamos a contar ya Sí, nuestra... claro, claro. Con el tema de la carne, cuando es muy jugosa y sale la sangre así rojo. Ay, no me gusta. ¿No te gusta? ¿No? No. Eso es lo mejor. ¿Lo mejor? Claro. A mí me da impresión, parece que... No sé. Normalmente yo cuando me voy a un lugar a comer, me piden el punto, ¿qué punto de carne? Ajá. Que sangre, le digo. Si no, no me Que traigas. sangre. nada. A mí me Bueno, gusta. muchachos, ahora vamos al horno. ¿Nos vamos al horno? La carne bien sellada. Y vamos a poner otra vez por arriba. Está sonando una alarma. Es la alarma de nuestro horno. Que ya está. Y ya está. Vamos a darle ¿Ya? tiempo. ¿Cuánto de tiempo al horno? 10 minutos. 10 minutitos. ¿Qué sangre? Derly, ¿sangre o no sangre? Sangre. Puedes programar como para que la mitad nomás sea. Ahora te voy a mostrar. Podemos dejar esta invita. sartén. Si alguien quiere más cocinada la carne, cortamos los filetes y pasamos una vuelta y ya está. Ok. Y con esta salsita de acá, esto que quedó, podemos hacer algo también, ¿no? Podríamos hacer, pero ahí sí decantar el proceso de echarle un poco de vino y levantar todo, Claro. va a ser muy salado. Muy salado. Ahí no se va a quedar en la carne porque selló la carne más que nada. Claro, tal cual. Entonces, la técnica que voy a usar después es echarle un poquito de salsa soja. Bueno, Y ahí quedamos en el punto. mientras nuestra carne está en el horno, tenemos ya las pastas, los espaguetis Los espaguetis ¿no? vamos a hervir ahora. que vamos a pasar. Mientras me acerco a nuestro amigo Abel, con el que estábamos charlando, estábamos chusmeando. Derlis, vos sabés que quiero aprovechar para enviarle un beso grande a Diego Fernández Saco, ¿Sí? un chef muy conocido que estuvo también en un canal hace un tiempo. Estuve leyendo en su Facebook que le cocinó, tuvo el placer de cocinarle a Leo DiCaprio. A Leo DiCaprio porque él está radicado ahora en Grecia, está cocinando en Grecia y fue a comer al restaurante donde él está trabajando, así que Leo DiCaprio comió de las manos de un colega de ustedes. Un Y colega, amigo pero- tuyo. Y amigo mío, por supuesto. Así que le mandamos un gran cariño a Dieguito. Vamos a visitarle porque no en cualquier momento nos vamos a cocinar a Grecia. ¿Qué ¿Por decís? qué no? Hacemos cocina guaraní internacional viajando por el mundo. Todo es posible. Ya tenés Sí, mano frita todo. nomás eso. Depende de... Tenemos alguna compañía aérea, ¿no? Claro. Que esté escuchando, que esté viendo el O programa. nos vamos volando o nos manda volando. No, así como nos vamos volando, volvemos volando. Lo que nos vamos volando es a una pausa. Nos vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con más de cocina guaraní. No te muevas de ahí.